Bueno, bienvenidos. Esta es la clase de farmacodinamia. La vamos a tratar de hacer corta porque ya la hemos tenido en forma sincrónica, pero no quiero dejar de grabarla para aquellos que no han podido estar en el día que la hemos desarrollado. Vamos a empezar con diciendo que la farmacodinamia es el término utilizado para describir los efectos que hace un fármaco en el cuerpo. Nosotros hemos hablado de que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Bueno, ahora vamos a ver qué le hace el fármaco a nuestro cuerpo. Es una parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción, que compara la eficacia, compara la potencia y estudia la de seguridad de un fármaco. Si nosotros vemos aquí en la figura, podemos ver gráficamente que el fármaco se dirige e interactúa con el organismo provocando un efecto. Eso es lo que básicamente hace la farmacodinamia, pero por supuesto para eso nosotros tenemos que entender que cómo hace el fármaco para producir un efecto fisiológico en nuestro cuerpo. Entonces, aquí es la pregunta, ¿cómo produce la unión de un fármaco cambios en nuestro organismo? Entonces, tenemos que recordar que los fármacos mimetizan, modulan o antagonizan, o sea, o bloquean las acciones de nuestras propias sustancias, de neurotransmisores, hormonas y otros mediadores químicos que nuestras células utilizan para comunicarse o para coordinar sus actividades, controlando nuestras propias funciones. Entonces, ¿qué pasa? Los fármacos van a utilizar mecanismos de acción de nuestras propias células para poder unirse a nuestras células y producir un efecto deseado. Entonces, pero también surge la pregunta de por qué un fármaco afecta, si se une a nuestras células, por qué afecta a una célula cardíaca, por ejemplo, y no a una célula hepática. O sea, si yo busco que un fármaco cambie, utilice mecanismos de acción, porque ¿cómo hago yo para que ese fármaco sepa diferenciar o tenga la inteligencia para poder modificar un mecanismo de acción, modularlo, mimetizarlo o bloquearlo en un sistema y no en el otro? O por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un fármaco actúe sobre los microorganismos como las bacterias, los parásitos, los virus, y no sobre las células de nuestro organismo? Bueno, entonces de ahí surgen ciertos conceptos que tenemos que tener en claro. Vamos a utilizar palabras como órgano diana o célula blanco u órgano blanco, donde nosotros vamos a dirigir nuestra farmacología, nuestra sustancia, y también tenemos que saber qué son los receptores y cuál es y cómo se produce la interacción fármaco-receptor. Si nosotros hablamos de receptor, tenemos que imaginarnos que el receptor es una proteína que tiene varias composiciones, tiene diferentes estados de conformación. Tenemos un estado de conformación primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que básicamente la diferencia es en el grado de complejidad y de unión, enlaces que tiene esta proteína entre los aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, que son una cadena de aminoácidos, forman un polipéptido y de ahí una proteína que cuando se unen en diferentes conformaciones quedan con cargas diferentes y tienen zonas hidrofílicas e hidrofóbicas, que eso le da el lugar en la membrana plasmática de nuestras células. Entonces, de acuerdo a esa conformación, la proteína esta transmembrana, este receptor, va a tener un lugar en nuestra bicapa lipídica de las membranas plasmáticas para poder interactuar como un receptor, para interactuar ya sea con nuestras propias sustancias como las hormonas o otros mediadores químicos, neurotransmisores, o con un fármaco. Entonces, cada proteína tiene una función en el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos proteínas que están en la membrana plasmática, que al activarse con sustancias propias o con sustancias ajenas como un fármaco pueden provocar una acción determinada, nosotros vamos a utilizar esos receptores para producir un efecto en nuestras células.
El sitio de enlace, el sitio de ese receptor a donde se une el fármaco se llama sitio de enlace y cada uno tiene una característica química única. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la figura, todo esto que vemos aquí en celeste es nuestra proteína que está además unida a otras sustancias intracelulares y tiene un sitio que se llama el sitio de enlace, en donde se une tanto el fármaco como la sustancia propia para producir un efecto. Entonces, este sitio depende de qué? De los aminoácidos que lo conformen y esto va a otorgarle al fármaco o a la sustancia una afinidad en esa interacción fármaco-receptor. Esta afinidad está afectada por por las características químicas de los aminoácidos. Se dice que cuando esta unión es débil porque tienen diferentes fuerzas, cargas positivas y negativas, se llama una unión de Van der Waals. Pero cuando esta unión es entre dos electrones que comparten la misma carga y se unen irreversiblemente, nosotros decimos que la unión es covalente, es fuerte, es irreversible y se trata también, en algunas bibliografías le llaman receptores suicidas. Bueno, muchos receptores de este tipo de receptores tienen distintos tipos de estados en su conformación. Vamos a tener estados inactivos, que son cerrados, estados activos, que son los canales, receptores abiertos, y hay algunos receptores que se llaman desensibilizados o inactivados, que lo vamos a desarrollar con más detalle cuando veamos ciertos fármacos que actúan a nivel de las células cardíacas que tienen en su potencial de acción estados de refractariedad, estados que en donde el estímulo no ingresa y los receptores no están ni cerrados ni abiertos, sino están desensibilizados, inactivados. La unión del fármaco con un receptor puede favorecer a una o más de estas conformaciones. Entonces, el impacto que produce la unión del fármaco con el receptor altera la conformación del receptor y con ello altera, por supuesto, la función. Esto se denomina ajuste inducido. ¿Qué quiere decir? Cuando el fármaco se une al receptor y cambia esta conformación, por lo cual hace un efecto porque activa o desactiva una función, esto se llama ajuste inducido. En el caso de los receptores que tienen actividad enzimática, nosotros lo podemos, esa unión puede hacer que se catalicen transformaciones enzimáticas que van a devenir en diferentes efectos. Bueno, según la estructura del fármaco, la estructura del receptor, según las zonas si sean hidrófilas o hidrofóbicas, si las fuerzas químicas de la unión son fuertes o débiles, si hay cambios conformacionales, si depende de la solubilidad del fármaco en el agua y de la membrana plasmática, el receptor va a tener una función determinada que le confiere al receptor esta función una especificidad sustancial. ¿Qué quiere decir? Que el receptor va a definir qué tipo de sustancia se une o no según todas estas características, por lo cual tenemos que hacer la diferencia entre afinidad y especificidad. La afinidad es la capacidad que posee el fármaco para unirse al receptor específico y formar un complejo fármaco-receptor. En cambio, la especificidad es la capacidad que posee el receptor para permitir ese acoplamiento de una sustancia y no de otra. Bueno, y pasando a las interacciones fármaco-receptor, tenemos que empezar a ver cómo son estas definiciones. Por un lado tenemos los agonistas. ¿Qué son los agonistas? Son palabras que van a escuchar muchas veces de aquí en adelante porque nos define. Los agonistas son moléculas o sustancias o ligandos, todos estos son sinónimos que al unirse a sus blancos o receptores dan lugar a una respuesta, o sea que tienen actividad intrínseca. Entonces, una sustancia, una molécula o un ligando que se une al receptor produce en mi célula un efecto, una respuesta.
El agonista va a ser un agonista completo si esa unión es capaz de producir un efecto máximo, o sea, simulando al agonista natural, o los agonistas parciales que cuando se unen provocan un efecto, pero es una respuesta submáxima, o sea, no es todo el efecto máximo que yo necesito. En cambio, los agonistas inversos son cuando se unen, causan que los receptores activos, acuérdense de los receptores activos, que era una conformación. Si lo vemos aquí, nosotros hemos dicho que muchos receptores existen en diferentes conformaciones. Entonces, la conformación esta va a ser el ligando, el agonista inverso va a ser que este receptor en conformación activa se vuelva inactiva, pero sí produce una respuesta, un efecto, porque lo saca de aquí a esta conformación, pero no lo antagoniza. Entonces vamos a volver a los agonistas y vamos a decir que el agonista inverso es cuando se unen, cuando el ligando se une al receptor, causa que este receptor de activo pase a inactivo. En cambio, los antagonistas son moléculas que ocupan el receptor, pero al bloquearlo impiden que el agonista ejerza su acción. Entonces, el antagonista, al unirse al receptor, no se produce ninguna actividad intrínseca aquí, pero sí hay un efecto, no se produce una actividad intrínseca, no hay efecto, pero impide que el agonista se una para producir ese efecto. O sea, bloqueamos el efecto. El antagonista no tiene efecto en la célula. Tenemos un antagonismo competitivo, que es cuando la unión del agonista con el antagonista es mutuamente excluyente. Eso se dice que hay un agonista competitivo, pero si se aumenta aquí la concentración del agonista, lo desplaza y puede unirse. Eso se llama el competitivo. Cuando compite con la concentración y lo desplaza el antagonista, es competitivo. Pero cuando el antagonismo no es competitivo, cuando el agonista y el antagonista pueden estar simultáneamente unidos a diferentes sitios, y lo vamos a ver en esta figura. Nosotros tenemos el receptor transmembrana, aquí está la membrana plasmática, esta es la bicapa lipídica, este es el receptor en donde tiene su sitio de enlace. Este es el sitio donde se une el agonista común para producir un efecto. Este es un sitio que se llama un sitio alostérico. Ya vamos a ver para qué sirve. Si nosotros hemos dicho que el agonista viene, se une al sitio de enlace y produce un efecto, el antagonista, el competitivo, viene, se une a este mismo sitio que el agonista e impide la unión de este, excepto que este duplique la dosis y lo desplace y se produce el efecto. Pero mientras es dosis dependiente, mientras este agonista no aumente la concentración, el antagonista competitivo se une al sitio de unión, al sitio de enlace. Ahora, ¿cuándo es no competitivo? Cuando yo tengo mi receptor con su sitio del agonista y un sitio alostérico, que cuando el antagonista no competitivo se une a este sitio, lo que hace es cambiar la conformación de este receptor, cambia la forma tridimensional, se modifica e impide que el agonista se una para hacer el efecto. O sea, pero no se une al mismo sitio, sino a un sitio adyacente o un sitio alostérico. Bueno, esta es la clasificación de antagonistas. Los antagonistas pueden ser antagonistas de los receptores en su sitio de unión y en su sitio alostérico. Aquí es reversible e irreversible según el grado de unión, covalente o débil. La unión alostérica también puede ser no competitiva y puede ser reversible o irreversible, y la antagonista de los no receptores puede ser un antagonista químico o un antagonista fisiológico. Lo vamos a ver cuando veamos las teorías del antagonismo en lugares no relacionados con receptores. Bueno, por supuesto que si hablamos de receptores, tenemos que ver qué tipo de receptores hay. Nosotros, en los diferentes tipos de
en las diferentes bibliografías vamos a encontrar muchas clasificaciones acerca de los receptores de fármacos. Se llaman de diferente manera, pero básicamente todos son los mismos. Nosotros aquí lo hemos clasificado en 6 grupos para darle un orden, pero si ustedes tienen otra clasificación, pero los receptores están bien entendidos, no hay problema, no nos importa la clasificación, nos importa que ustedes conozcan los tipos de receptores. Entre los 6 más inconvenientes, para que ustedes sepan, tenemos los canales iónicos transmembranas, los receptores transmembranas acoplados a proteínas G intracelulares, los receptores transmembranas con dominios enzimáticos vinculados, los receptores intracelulares, incluyendo enzimas, moléculas de señales de transducción, factores de transcripción, proteínas estructurales y ácidos nucleicos, blancos extracelulares y receptores de adhesión de la superficie celular. Si nosotros vemos aquí, están los 4 más importantes. Estos serían los canales iónicos. Los canales iónicos generalmente son transmembrana, son estructuras proteicas con varias subunidades que conforman un poro, entre ellas forman un canal por donde pasa el ion, no pasa el fármaco se une a los sitios y hace que este canal esté abierto o cerrado según el fármaco, si es agonista o antagonista. Entonces, los canales iónicos son canales formadores de poros que catalizan, que permiten el ingreso o el bloqueo de ciertos iones que me van a producir una respuesta intracelular. Después tenemos los receptores transmembrana porque están en la membrana, que están asociados a una proteína G que tiene otras unidades, subunidades que actúan para activar segundos mensajeros que catalizan respuestas y efectos con su sitio de unión del receptor. Por otro lado tenemos los receptores asociados a procesos enzimáticos, que vamos a ver son varios procesos enzimáticos que cuentan con 2 subunidades a donde se unen los ligandos o los fármacos, provocan una fosforilación de las uniones intracelulares y con ello una respuesta celular. Después todos estos vendrían a ser más activos, más destinados, más órganos blancos para aquellos fármacos hidrofóbicos que no pueden atravesar la membrana y necesitan alguna puerta de entrada que favorezca el efecto dado. En cambio, si vemos esto, aquí no hay ninguna proteína transmembrana, sino este es el modelo de un fármaco lipofílico o liposoluble que atraviesa la membrana y se une a receptores intracelulares, que pueden ser intracelulares, pueden ser sustancias, enzimas o moléculas de transcripción, de transducción, o puede atravesar hacia el núcleo y unirse a los receptores nucleares. Bueno, vamos por partes. En los canales iónicos transmembranas, muchos de estos canales, hemos dicho, son moléculas hidrófilas, son formadoras de poro, están inmersos en la membrana plasmática y pueden dividirse en 3 grupos: activado por ligando, activado por voltaje o regulado por segundo mensajero. Lo que yo les decía en la clase que hemos tenido en forma sincrónica es que los canales iónicos, sobre todo los activados por ligando o por voltaje, son aquellos receptores que abundan en las células que tienen mucha conducción eléctrica, como las células del tejido nervioso o las células cardíacas, que necesitan que el estímulo se transmita de manera rápida. Entonces, por eso nosotros vamos a encontrar que hay potenciales de acción que dependen digamos, de nuestras sustancias iónicas para activarse, contraer, transmitir. Entonces esos son los canales que más vamos a encontrar en estos tejidos que intervienen en la neurotransmisión, en la conducción cardíaca, en la contracción muscular y en las secreciones. Aquí están el tipo de canal, los mecanismos de acción y la función que tiene alterado. Eso lo pueden leer después con forma teórica.
Estos son los modelos que a seguir. Esto ya lo hemos visto, son proteínas tridimensionales que forman poros. Aquí le hemos sacado esta unidad para que se vea el poro, por donde unido el neurotransmisor o el fármaco se une a su sitio de enlace, abre el poro y, por ejemplo, aquí el sodio pasa para provocar una contracción o un efecto en la célula a nivel intracelular. Aquí tenemos los activados por voltaje. Son proteínas transmembranas que, al ser unidos, al tener una unión con el ligando o el agonista, el farmacológico o natural, cambian de polaridad el voltaje de las células y ahí ingresan para poder producir un efecto. Y tenemos los otros canales iónicos que, al ser unidos por el ligando, activan el pasaje de iones, y esto hace que a través de segundos mensajeros con este efector se producen el efecto en la célula. Acuérdense que cada proteína celular tiene un efecto, una función, entonces es imposible dar todos los ejemplos de todo lo que se puede lograr activando los receptores. Después tenemos los receptores transmembranas acoplados a proteína G, que son la clase más abundante en el cuerpo. Estos son proteínas transmembranas que alguna vez se llaman también receptores metabotrópicos, porque intervienen mucho en el metabolismo y en muchas funciones de nuestro organismo que no requieren mucho tiempo. Entonces, estos, comparados con los receptores de canales iónicos, son receptores que se toman su tiempo, pero que son más complejos en sus funciones. Entonces, aquí tenemos más o menos los efectos. Tenemos el receptor acoplado a la proteína G, y este es el efector. Cuando el agonista se une en su sitio de enlace, provoca un cambio conformacional que hace que se separe esta subunidad alfa, se migre al canal, al efector, a la proteína efector, y provoque cambios de GTP a GDP y a GMP cíclico o a la MP cíclico, que son los segundos mensajeros. Tenemos diferentes tipos de proteína G. Tenemos la proteína G estimulante, la proteína G inhibitoria, la GO, la GQ y esta que está en experimentación. Pero le he puesto ahí para que ustedes sepan que hay diferentes tipos. La G estimulante activa los canales de calcio y con ello activa la adenilciclasa. La GI es inhibitoria, activa los canales de potasio y con eso inhibe a la adenilciclasa, pero produce un efecto. La GO inhibe los canales de calcio, y la GQ, o sea, las dos estimulantes serían la GQ, porque esta activa la fosfolipasa C, que es otro segundo mensajero, y estas dos son proteínas inhibitorias, según lo que queramos lograr con el fármaco. Eso lo vamos a ir comprendiendo y entendiendo cuando avancemos en la farmacología, para poder ver directamente qué efectos produce cuando se estimulan cada una de estas proteínas G. Esto es en la gráfica de cómo un receptor transmembrana acoplado a proteína G se une el agonista y provoca, se desune, se hace que esto cambie la conformación. Beta y gamma quedan unidos al receptor, pero la subunidad alfa se va a la adenilciclasa, al efector, que convierte el ATP en GMP cíclico, y esto hace que se fosforilen las proteínas y provoque el efecto que quiero dar. Y aquí está cuando esto es con la GQ, que utiliza esta alfa Q, que hace que el inositol trifosfato o el diacilglicerol hagan la fosfolipasa C y provoque una fosforilación de otro tipo de proteínas, que nosotros vamos a ver qué tipo de efectos nos muestra. Bueno, los receptores transmembranas con dominios enzimáticos vinculados, tenemos varios receptores que están unidos a diferentes tipos de enzimas. Están los receptores tirosinosinasas, los receptores tirosinofosfatasas, los receptores asociados con la tirosina sinasa, los receptores serina-treonina sinasas y los receptores guanilato ciclasa. ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes graben con estos receptores? Que
tanto los tirosinoquinasas, perdón, voy a volver, tanto los tirosinoquinasas como los receptores de serina treonina, o sea, repito, los receptores tirosinosinasas y los receptores de serina treonina sinasa son receptores que intervienen en el metabolismo celular, en el crecimiento y diferenciación. Entonces, estos receptores vamos a ver en todas aquellas células que tienen alto grado de diferenciación y de mitosis, o sea, que crecen, que se renuevan, como por ejemplo los pelos, las uñas, pero también los cánceres. Entonces, si ustedes tienen un tratamiento oncológico con un fármaco que afecta a los receptores tirosinosinasas para poder disminuir el crecimiento y la diferenciación de un cáncer, por ejemplo, nosotros vamos a tener que esa quimioterapia nos va a dejar sin pelo y que las uñas van a tener un crecimiento retardado y, por qué no, un trastorno en su nutrición. Entonces, por eso es que nosotros vemos que los niños o las personas con quimioterapia pierden el pelo porque justamente estos receptores tirosinoquinasas y los receptores serina treonina sinasas son los receptores que más abundan en ese tipo de células. Estos de tirosina fosfatasa y los receptores asociados a estos, los otros, son fármacos, son receptores que están en las células inmunitarias. Por lo tanto, todos aquellos fármacos que se utilizan para las enfermedades autoinmunes que afectan o quieren hacer un efecto en las células de la inmunidad que están inmaduras o diferenciadas de una manera patológica, utilizan estos receptores para poder darle un efecto o no a las células con activando estos receptores. Los guanilatos ciclasa no hay fármacos todavía descritos para estos receptores. Esto es un esquema en donde están los tirosinosinasas, que por ejemplo también están en las células en las células beta que producen insulina, o sea, y las células en donde la insulina hace el efecto, porque son los receptores de insulina que al unirse provocan una fosforilación de estas dos unidades y con eso provocan el efecto. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el metabolismo de la insulina. Bueno, siguiendo con nuestra clasificación, tenemos receptores intracelulares en donde actúan sobre las enzimas. Por ejemplo, en la clase nosotros dábamos un ejemplo de que a nivel de las células intracelulares hay formación de colesterol. Por ejemplo, a nivel del hígado hay formación del colesterol. Bueno, en el metabolismo del colesterol, para que el colesterol, los precursores del colesterol se conviertan en colesterol, necesitan esta enzima que se llama HMG coenzima A, que si nosotros inhibimos con un fármaco que se llama, por ejemplo, atorvastatina, no se produce la síntesis del colesterol, entonces nosotros no actuamos inhibiendo esto adentro de la célula y provocando que con la atorvastatina que no tengamos tanto colesterol disponible para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, son receptores que están adentro de la célula. Para eso, la atorvastatina tiene que ser muy lipofílica o liposoluble para atravesar la membrana y actuar sobre la enzima que me está formando el colesterol. Después tenemos otros fármacos que actúan a nivel de la transcripción y de la transducción de los ácidos nucleicos. ¿Qué es esto? Son fármacos que atraviesan la membrana y actúan sobre las moléculas de ARN, de los ribosomas, del ADN, etcétera, y de la formación de las proteínas. Y otros fármacos que actúan sobre las proteínas estructurales. Nosotros tenemos, para darle forma a la célula, unas estructuras proteicas que se llaman microtúbulos. Bueno, hay fármacos que actúan sobre los microtúbulos y hacen que no se haga mitosis como los tirosinoquinasas. Entonces muchos antineoplásicos, muchos fármacos que impiden la formación de microtúbulos para la diferenciación celular y la mitosis, actúan sobre estas proteínas estructurales atravesando la membrana plasmática y actuando para inhibir esta formación y así inhibir el crecimiento tumoral. Bueno,
Esto es un ejemplo de la unión de una molécula lipofílica a un factor de transcripción intracelular. Por ejemplo, una hormona esteroidea atraviesa sin ningún receptor, atraviesa la membrana porque es liposoluble, se une al receptor, este receptor se une, que es un chaperón, se llama porque la conduce al núcleo y aquí actúa sobre el ADN. Esos son fármacos que vamos a utilizar en la transducción de señales. Y después tenemos, por último, penúltimo, los órganos extracelulares, los blancos extracelulares, que yo ahí en la clase les decía que hay, nosotros tenemos sustancias que están, por ejemplo, en la circulación sanguínea, fuera de la célula, están en el líquido extravascular, intravascular, extracelular, que por ejemplo tenemos unas sustancias que se llaman angiotensina. La angiotensina que está en la circulación, en nuestras células endoteliales del vaso sanguíneo, la angiotensina provoca vasoconstricción. Si nosotros sabemos que la angiotensina se forma gracias a una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, si nosotros usamos un fármaco que inhiba esa enzima convertidora de angiotensina, vamos a impedir que la angiotensina se forme y provoque la vasoconstricción. Entonces tenemos sustancias extracelulares en las que nosotros podemos actuar para que no se formen ciertas sustancias que tienen acción sobre nuestros órganos. Lo mismo pasa con otros fármacos que pueden neutralizar ciertas enfermedades autoinmunitarias porque se unen a sustancias que están en el aparato circulatorio como citoquinas o anticuerpos. Y después tenemos otro ejemplo de los blancos de los fármacos en donde los receptores son receptores de adhesión a la superficie celular. Aquí nosotros poníamos como ejemplo, esto es una plaqueta. La plaqueta, cuando hay un proceso trombótico, trombofílico que quiere, que se rompe, por ejemplo, una placa de ateroma, para poder evitar la hemorragia o ante un accidente de placa, lo que hace la plaqueta tiene en su superficie celular receptores, moléculas, proteínas que convocan a las otras plaquetas para que se adhieran y formen así un trombo. Si nosotros queremos evitar una trombosis, lo que podemos hacer es utilizar un fármaco que actúe sobre la superficie celular de la plaqueta e impida la formación de estas uniones que me van a producir un trombo y así podemos evitar un infarto, un ACV, etc. Bueno, hasta ahí tenemos los receptores. Antes de seguir, nosotros necesitamos saber cuál es el concepto de desensibilización de un receptor. El concepto de desensibilización de un receptor es amplio, pero básicamente quiero que tengan cierto concepto para que ustedes se manejen con esto hasta que podamos desarrollarlo con los ejemplos farmacológicos, sobre todo con los efectos de los fármacos del sistema nervioso central. Se dice así, que los receptores casi siempre están sujetos a la regulación por sus propias señalizaciones de salida. ¿Qué quiere decir? Los receptores nuestros orgánicos son macromoléculas que siempre están siendo estimuladas por nuestros propios neurotransmisores u hormonas, etc. Pero cuando esa estimulación es continua, es permanente y con el agonista, el resultado que se da es la desensibilización de esos receptores, que también se llaman adaptación, refractariedad o regulación a la baja, de manera que el efecto con una exposición continua o repetida de la misma concentración del fármaco va a disminuir. Si nosotros vemos en una relación entre efecto-tiempo, vamos viendo cómo el efecto disminuye con la misma cantidad de dosis. Este fenómeno se llama taquifilaxia y se produce de inmediato y es muy importante en el tratamiento. Para algunos es inmediato, para otros no. Eso lo vamos a ir viendo según el fármaco. Yo aquí les he puesto
la diferencia entre taquifilaxia, desensibilización, inactivación, resistencia y regulación a la baja o down regulation, pero que básicamente si uno lee todas estas definiciones, la definición es la misma que tiene aquí, que quiere decir que la estimulación continua de las células con agonistas da como resultado un estado de desensibilización, de manera que el efecto con exposición continua o repetida de la misma concentración del fármaco disminuye en el tiempo. ¿Por qué? Porque la célula tiende a autoprotegerse. Entonces, si yo tengo un receptor que está constantemente siendo estimulado, lo que hace la célula es invaginar el receptor, destruirlo, degradarlo y reutilizar esos aminoácidos para formar una nueva formación de receptores nuevos que van a tener van a provocar el efecto. O sea, los secuestran porque está desensibilizado. Para continuar, tenemos los fármacos que no se ajustan al modelo fármaco-receptor. Hay fármacos como el manitol, que es un azúcar, que actúan por mecanismos mediados, no son mediados por receptor, sino que actúan cambiando la osmolaridad del medio o cambiando las propiedades físicas, químicas de ese medio. Si yo a un fármaco a un paciente le doy un manitol, yo sé que este azúcar va a cambiar la osmolaridad plasmática y va a acarrear agua, provocando una diuresis exagerada en patologías, por ejemplo, como el edema cerebral. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que no necesariamente este manitol se tiene que unir a alguna sustancia, molécula o algún receptor en nuestro organismo para provocar el efecto. Solo cambiando la osmolaridad ya produce un efecto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los antiácidos locales que cambian la propiedad del pH y provocan un alivio sintomático cambiando el pH del medio y no uniéndose a ninguna molécula celular. Muy bien, hasta aquí llegamos, chicos. Próximamente vamos a subir Dinamia 2.